Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Ertzaintza y Policía Local. Cuerpos de Policía del País Vasco. Volumen 2. Tema 34. Historia del País Vasco del siglo XX. Crisis monárquica. 2. República. Guerra civil. Estatuto de autonomía y primer gobierno vasco. Franquismo, represión, exilio y resistencia. Transición democrática. 1. Crisis monárquica. La crisis monárquica o crisis de la Restauración es el reinado de Alfonso XIII, rey de España desde el 17 de mayo de 1902 hasta la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Durante su reinado estuvo vigente la Constitución de 1876. Esta etapa estuvo marcada por una serie de acontecimientos históricos. 1. Firma de la paz en París en el año 1898. España pierde las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esta pérdida supuso una grave crisis política, moral y social en España, una situación que supo reflejar de una forma realista y trágica la denominada Generación del 98, formada por poetas, ensayistas y escritores. 2. En 1909, cuando ya reinaba Alfonso XIII, se produjo la Semana Trágica de Barcelona. Como su nombre indica, los hechos ocurren en Barcelona y otras ciudades de Cataluña. El primer ministro Antonio Maura decide enviar tropas de reserva a Marruecos para mantener el protectorado marroquí. En dicho conflicto fueron numerosas las bajas que se produjeron, y dichas bajas conllevaron a protestas y disturbios en dichas ciudades catalanas. Durante esas manifestaciones fallecieron más de un centenar de personas, hubo numerosas detenciones, y a 5 de los detenidos se les condenó a muerte, penas que fueron ejecutadas. Estos resultados dañaron la imagen de Alfonso XIII. Por ello el monarca cesó a Maura y nombró en su lugar a Moré. Este último dimitió un año después, 1910, y pasó a ser primer ministro Canalejas, que fue asesinado en 1912 siendo sustituido por Eduardo Dato. 3. Crisis de 1917. España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, igual que en la Segunda. Esta neutralidad supuso a España una riqueza económica, ya que se convirtió en el país suministrador de los beligerantes. El problema vino cuando no se gestionaron bien esos beneficios económicos y se produjo una fuerte inflación, es decir, una gran subida en los precios, que llevó a España a una grave crisis económica. Se intentó dar solución a los problemas formando gobiernos de concentración, es decir, los constituidos por diferentes fuerzas políticas, pero la situación no se conseguía estabilizar. A la inestabilidad política, se añadía la grave crisis económica, las protestas sociales y los fracasos militares en Marruecos, por ejemplo el desastre de Anual en 1921 donde las tropas españolas fueron derrotadas por los rifeños, habitantes de la región del Rif, en el nordeste de Marruecos. Ante este panorama, en 1923 se produce el golpe militar del general Miguel Primo de Rivera, con el beneplácito de Alfonso XIII. Primo de Rivera adoptó una serie de medidas. Suspendió la Constitución de 1876 y disolvió las Cortes, imponiendo de esa forma la dictadura. La idea era crear un gobierno fuerte para solucionar los problemas, idea que pudo copiar de los movimientos fascistas que comenzaban a tomar fuerza en el ámbito internacional. Creó el Directorio Militar, gobierno formado exclusivamente por militares, todos ellos del único partido que existía, Unión Patriótica, ya que suprimió el pluralismo político al igual que hizo con la libertad de prensa. Consiguió poner fin al conflicto de Marruecos en 1925, al mismo tiempo que luchaba contra el terrorismo que había dentro de las fronteras españolas. En 1925,
Miguel Primo de Rivera decidió sustituir el directorio militar por el directorio civil. La dictadura impuesta por Miguel Primo de Rivera contaba con apoyo en las calles, pero también había sectores que se oponían a la misma: republicanos, nacionalistas, socialistas, anarquistas, intelectuales, colectivos obreros. En la historia, uno de los hechos que más consecuencias ha traído fue el crack del 29, la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. No supuso únicamente una grave crisis para Estados Unidos, sino para todo el planeta, incluida España. La crisis económica que trajo dicho desplome, y la falta de solución por parte del gobierno dirigido por Primo de Rivera, trajo un descontento social y una creciente oposición a la dictadura. Primo de Rivera decide dimitir, y así se lo hace saber a Alfonso XIII en 1930. Se finaliza de esta forma la conocida como dictadura de Primo de Rivera. El siguiente presidente del gobierno fue Dámaso Berenguer, que volvió a restaurar la Constitución de 1876. A este periodo se le conoce como dictablanda. Se firma el Pacto de San Sebastián, el 17 de agosto de 1930, por la oposición. A través del mismo se comprometen a luchar contra la monarquía e instaurar la democracia. Berenguer hizo lo mismo que Primo de Rivera, dimitió en 1931 pasando el gobierno al almirante Aznar. Este convocó elecciones municipales para el 12 de abril de ese mismo año. El resultado de las elecciones evidenció el rechazo general a la monarquía. En las ciudades triunfaron los republicanos y socialistas. Ante dicho resultado el rey decide abdicar y se proclama la República el 14 de abril de 1931. 2. Segunda República. Tras la proclamación se formó un gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora, formado por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas, es decir, los que habían firmado el Pacto de San Sebastián. La idea era convocar nuevas elecciones para formar unas Cortes Constituyentes que elaborasen una nueva Constitución que se adecuase a la nueva realidad. Las elecciones se celebran en junio de 1931 y gana la coalición republicano-socialista. Fracasa la derecha. Las Cortes que se forman tras estas elecciones cumplen su misión elaborando y aprobando la Constitución de 1931, donde se recoge un sistema democrático y responde a las demandas sociales que había en ese momento. La Constitución de 1931 fue una revolución en aquel momento. Se reconocieron derechos y libertades que hasta ese momento no existían: derecho de voto a la mujer, libertad de reunión, de expresión, de asociación, de educación, divorcio. Por primera vez en la historia, el Estado deja de ser católico y se define como Estado laico, reconociendo la libertad religiosa y de culto. A diferencia de nuestra actual Constitución, el sistema era unicameral. Existía una sola Cámara, el Congreso de los Diputados, y se estableció el derecho de crear regiones autónomas. Aprobada la Constitución, empiezan las reformas, comienza el bienio reformista, 1931-1933. La República exigía la existencia de un jefe de gobierno, Azaña, y un presidente de la República, Alcalá Zamora, y bajo su presidencia el gobierno comenzó con las reformas con un panorama económico negativo. Las reformas fueron numerosas. Vamos a destacar algunas. Se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se expropian los latifundios para su venta posterior. Se limita la presencia militar en la política. Estas reformas no fueron del agrado de todos, y en 1933, Azaña dimite y Alcalá Zamora convoca elecciones. Ganaron los partidos centro-derecha y de derechas y comienza el bienio radical cedista, 1933-1936. En concreto ganaron la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, y detrás el Partido Republicano Radical. En estas elecciones se presentó el partido Falange Española, dirigido por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Tras dichas elecciones fue nombrado jefe de gobierno Lerroux, del Partido Republicano Radical, el cual gobernó en coalición con la CEDA. Este gobierno se dedicó a quitar las reformas realizadas por el gobierno anterior.
La coalición no funcionó ya que la ideología de los dos partidos gobernantes eran diferentes. El fin de este gobierno lo provocaron distintos escándalos de corrupción protagonizados por altos cargos del gobierno. Finalmente, en febrero de 1936 se convocan nuevas elecciones. En ellas gana el Frente Popular, coalición de izquierdas de republicanos, socialistas, comunistas y nacionalistas. Manuel Azaña es nombrado presidente de la República y se vuelve a las reformas efectuadas por el primer gobierno republicano. Pero la oposición y el malestar cada vez era mayor. 3. La Guerra Civil. El 17 de julio de 1936, en Melilla se produce el levantamiento militar que se extiende primero por el protectorado marroquí y después por la península, todo ello bajo el control y mando del general Franco. El golpe fracasó en Asturias, Cantabria y parte del País Vasco, Cataluña, Levante, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y la parte oriental de Andalucía, de tal forma que España quedó dividida en dos bandos. Uno bando nacional, el cual apoyaba dicho levantamiento. Este bando estableció su mando, una Junta de Defensa Nacional, en Burgos. Dicha junta estaba formada por generales con Franco a la cabeza. Este bando tenía su inspiración y apoyo en el fascismo italiano y el nazismo alemán. Este bando controlaba Galicia, las dos Castillas, Cáceres y la parte occidental de Andalucía. Bando republicano, contrario al levantamiento que quería mantener la república. Su punto débil fue la falta de organización y de un poder centralizado, quedando la lucha en manos de comités obreros organizados por partidos y sindicatos, sin ningún tipo de formación militar. Este bando controlaba el resto de España, lo no controlado por el nacional. Franco quiso tomar Madrid, pero la resistencia que puso la ciudad hizo que el general desistiese y cambiase de estrategia. Su primer objetivo fue aislar a España de Francia. Para ello, a través del general Mola tomó Irún en septiembre de 1936, y después San Sebastián. Continuó su avance de oriente a occidente. De la primavera al otoño de 1937, fue tomando primero el País Vasco, luego Cantabria y después Asturias. Ya tenía todo el norte bajo su mando. Este dominio le supuso al bando republicano la pérdida de las minas de carbón y hierro, y la industria armamentística. Del norte se trasladó a Zaragoza y Teruel, volvía hacia el este, llegando a Valencia, y tras la batalla del Ebro llegó a Barcelona en febrero de 1939. El 28 de marzo las tropas franquistas entran en Madrid, y el 1 de abril de 1939 se pone fin a la república, cuyo último presidente fue Juan Negrín, y vence el bando nacional dirigido por Franco. En relación al País Vasco hay que mencionar dos bombardeos, el de Durango y el de Guernica efectuados por el bando nacional con el apoyo aéreo alemán, la Legión Cóndor. El bombardeo de Guernica tuvo una gran difusión internacional por el cuadro de Picasso, donde expresó su rechazo ante tal atrocidad, cuadro que expuso en París. 4. Estatuto de Autonomía de 1936 y primer gobierno vasco. Ante el levantamiento militar ocurrido en 1936, los territorios históricos adoptaron decisiones distintas. En Álava y Navarra triunfó el bando nacional mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron en el bando republicano. El gobierno republicano, cuando se produce dicho levantamiento, intenta crear un gobierno de concentración, formado por distintas fuerzas políticas para fortalecerse frente al bando nacional. Dicho gobierno republicano quiere contar con el PNV. En concreto, quería a Manuel de Irujo, diputado del Partido Nacionalista, como ministro sin cartera. Ese apoyo tenía que tener una compensación, y esta fue el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que se aprobó el 6 de octubre de 1936, con José Antonio Aguirre como lehendakari. El gobierno vasco de la época republicana adoptó una serie de decisiones, algunas de ellas vigentes hoy en día. Se creó el ejército vasco Eusko Gudarostea, por el momento bélico que se vivía. También se estableció la cooficialidad del euskera, se creó el Tribunal Superior de Justicia, surgió la Universidad del País Vasco y se fundó la Ertzaintza. En cuanto al conflicto bélico,
El general Mola luchó contra el Cinturón de Bilbao, desde marzo de 1937 hasta junio de 1937, que cae la villa en manos del bando nacional. Para ello se necesitaron 50.000 soldados que avanzaron por Eibar, Guernica, Durango, Amorebieta hasta llegar a Bilbao. Al caer esta última ciudad, el gobierno vasco va a Santander, que aún no había sido tomada por el bando nacional. Juan de Ajuriaguerra, dirigente del PNV, se responsabiliza de la rendición del ejército vasco, Pacto de Santoña, que implicaba el desarme y la rendición ante los italianos. Pero los italianos no respetaron el pacto y entregaron a los Gudaris al bando franquista, lo que supuso la entrada a la cárcel de los miembros del ejército vasco. 5. Franquismo, represión, exilio y resistencia. El régimen franquista fue una dictadura cuyas características principales fueron las siguientes. 1. No existió una constitución, sino que lo que había eran leyes fundamentales del movimiento. Leyes que organizaban los poderes del Estado durante la dictadura franquista. 2. No había pluralismo político, solo hubo un partido creado en 1937, la Falange Española Tradicionista y de las Jones, conocido como el Movimiento Nacional. 3. Solo existía un sindicato, la organización sindical Sindicato Vertical, existían otros de forma clandestina. 4. No existía división de poderes, Franco era el jefe de Estado, de gobierno, del movimiento y de todos los ejércitos, de ahí el título de generalísimo. Existían, igual que ahora, unas cortes, pero a diferencia de las actuales no había una composición plural, sino que todos sus miembros eran del movimiento nacional, y además tenían únicamente una misión meramente consultiva. 5. Creó dos instituciones, una relacionada con la juventud y otra con las mujeres, Frente de Juventudes y la sección femenina. 6. Principios ideológicos: anticomunismo, nacionalcatolicismo, tradicionalismo, militarismo, centralismo y contrario al reconocimiento de derechos y libertades. El centralismo implicaba la toma de decisiones únicamente desde el Estado, sin poder crearse ningún ente descentralizado con competencias, como son hoy en día las comunidades autónomas. 7. La única lengua oficial era el castellano. En la actual Constitución son lenguas oficiales el castellano y las demás, de acuerdo a sus estatutos de autonomía. 8. Respaldo social. El franquismo encontró defensores en el ejército, la iglesia, los monárquicos, los falangistas, la oligarquía terrateniente y financiera y las clases medias rurales. El apoyo de los monárquicos fue temporal, hasta que comprendieron que Franco no tenía intención de ceder la jefatura de Estado a don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I. 9. El régimen franquista tuvo su apoyo, pero también su oposición tanto en el interior como en el exterior. Desde el exilio, los republicanos esperaban que con la derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, también cayese la dictadura de Franco. El Lehendakari Aguirre buscó apoyo en Estados Unidos. Estos llegaron a dar formación a miembros del ejército vasco en París, pero ahí se quedó la ayuda estadounidense. Franco intentó ser aceptado internacionalmente como jefe de Estado y que España pasase a formar parte de organizaciones internacionales. En 1946, Franco intentó que España entrara en la ONU, pero la Asamblea General de Naciones Unidas votó en contra de su ingreso. Franco cambió la estrategia. Tenía que disociar su imagen del fascismo italiano y nazismo alemán, es decir, limpiar su imagen internacional. En 1950, la ONU, a petición de Estados Unidos, aconsejó que se pusiese fin al aislamiento que sufría España. Este apoyo norteamericano no era desinteresado. Estados Unidos estaba sumido en una guerra con la URSS, la conocida Guerra Fría, y España se convirtió en un lugar de interés desde un punto de vista estratégico. En 1953, España y Estados Unidos firman acuerdos bilaterales por los cuales, a cambio de una compensación económica, los norteamericanos instalaron bases militares en España. También en este mismo año se firma el concordato entre España y la Santa Sede,
Y ya en 1955 España ingresó en la ONU. El aislamiento internacional empieza a ser una cuestión del pasado. La oposición en el interior fue representada por la guerrilla antifranquista, formada por miembros del ejército republicano, que huyeron al monte y desde organizaban su lucha son los conocidos maquis. En 1948 abandona la lucha armada el Partido Comunista Español, PCE. Otro lugar desde donde se llevó a cabo la oposición fue la universidad. En esta se demandaban más libertades. En 1956, en la Universidad Complutense de Madrid, ocurren enfrentamientos entre estudiantes y los falangistas del Sindicato de Estudiantes Universitarios, un conflicto entre opositores al régimen y defensores del mismo. Los partidos políticos de la oposición y las organizaciones sindicales se encontraban desorganizadas debido a la gran represión. Los que seguían trabajaban en la clandestinidad, destacó el partido político PCE y el sindicato Comisiones Obreras CCOO. En 1961 se crea la Alianza Sindical, UGT, CNT y LASTV, que supuso una alternativa a CCOO. Los partidos políticos nacionalistas jugaron un gran papel en Cataluña y País Vasco. En este último destacó el PNV. 10. Económicamente, los primeros años de la dictadura, década de los 40 y parte de los 50, España estaba sumida en una gran pobreza, donde la escasez de productos de primera necesidad eran una realidad, que conllevó al gobierno a establecer un racionamiento de alimentos. Franco, para hacer frente a esta situación, estableció la autarquía económica, autosuficiencia económica que implica que España debía abastecerse únicamente con la producción del país. Además, el Estado fijaba precios, controlaba importaciones, exportaciones, pero este sistema no funcionó. La recuperación económica no empieza hasta los años 50. A principios de esa década se empiezan a liberar determinados precios, exportaciones e importaciones, y en 1952 desaparece la cartilla de racionamiento. Luego veremos que la entrada de dinero norteamericano también nos ayudó a salir de la depresión económica en la que nos encontrábamos. 11. En 1939, tras la guerra, se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas para castigar a aquellos que no habían apoyado al bando nacional. Esta ley supuso tantos prisioneros políticos que las cárceles no tenían sitio para todos ellos, por lo cual se habilitaron campos de concentración y se realizaron multitud de ejecuciones. La represión se ejercía a través de la policía política, la brigada política social. Los detenidos por esta policía pasaban a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público. El grupo terrorista ETA surge en los años 50. Su primer atentado planificado fue en 1968, en el que falleció el jefe de la brigada político-social de Guipúzcoa. Por este atentado se produjeron detenciones, y algunos de los detenidos fueron juzgados en el llamado Juicio de Burgos, ante una corte militar en 1970. 9 miembros de ETA fueron condenados a muerte, aunque finalmente fueron conmutadas por la presión internacional y las protestas internas. En la década de los 70 el régimen entró en una crisis de la cual ya no podría salir. El régimen se dividió en dos: los aperturistas que defendían un cambio y el búnker contrario a todo cambio. Además de esa crisis política, también se sufrió una crisis económica debida a la subida del petróleo, lo que llevó a que se incrementasen las tasas de desempleo y a huelgas y manifestaciones. La oposición por parte de la sociedad al régimen cada vez era más evidente. La debilidad del régimen hizo que la oposición política se fortaleciese y se coordinase, creándose dos asociaciones: la Junta Democrática, dominada por el PCE, 1974, y la Plataforma de Convergencia Democrática, formada por el PSOE, PNV y el sindicato UGT, entre otros, 1975. Carrero Blanco fue nombrado presidente del gobierno en 1973, era del sector del búnker, y Carlos Arias Navarro fue nombrado ministro de Gobernación. Carrero Blanco, el sucesor de Franco, fue asesinado por ETA en Madrid el 20 de diciembre de 1973. Los conflictos aumentaban.
La Iglesia se enfrenta a Franco por querer expulsar de España al obispo de Bilbao Añoveros por defender la identidad cultural y lingüística del pueblo vasco. La Iglesia, desde el Vaticano, señaló que quien ordenase dicha expulsión sería excomulgado y que además supondría la ruptura del concordato. En 1975 fueron condenados a muerte por un tribunal militar 5 militantes del FRAP y de ETA, y a diferencia de lo que ocurrió con el juicio de Burgos, las condenas fueron ejecutadas a pesar de las protestas. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, FRAP, fue una organización armada creada en 1973 por el Partido Comunista de España, marxista-leninista. España cedió el Sahara Occidental español a Marruecos y Mauritania, después de que fuese reclamado por el rey marroquí Hassan II a través de una marcha, conocida como Marcha Verde. Franco falleció el 20 de noviembre de 1975, abriéndose una nueva etapa para España. 6. Transición democrática. Hemos señalado que durante el régimen franquista no había una constitución, sino que se regían por las leyes fundamentales del movimiento. Una de estas leyes era la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, que establecía que el jefe de Estado sería elegido por Franco y aprobado por las Cortes Generales. Franco, saltándose a don Juan, elige a Juan Carlos I de Borbón como su sucesor en la Jefatura de Estado. Al fallecer Franco, su voluntad se llevó a cabo y Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey de España, correspondiéndole la jefatura de Estado. Comienza un periodo histórico denominado Transición Democrática, ya que implicaba realizar todos los cambios necesarios para dejar atrás la dictadura franquista y convertir a España en un país democrático. Fue una época difícil, donde las posiciones eran muy antagónicas, y se requería el máximo cuidado a la hora de adoptar dichos cambios, para no poner en peligro todo el proceso de la transición. El rey tuvo que aceptar a Arias Navarro como presidente del gobierno, del sector del búnker. Había en dicho gobierno dos aperturistas, Areilza y Fraga. El país sufría una grave crisis económica, por lo que fue una etapa en la que hubo muchas huelgas y actos de protesta, sobre todo en el año 1976. Estas huelgas y actos de protesta obtenían una respuesta dura por parte del gobierno. Muestra de ello fueron los incidentes de Vitoria. En marzo de 1976, 5 trabajadores mueren por una actuación policial. La dureza con la que respondía el gobierno ponía en peligro las reformas, y el rey decidió hacer dimitir a Arias Navarro y poner en su lugar a Adolfo Suárez, defensor de los cambios. Los partidos políticos buscaban su hueco en este nuevo panorama político. Entre los partidos de izquierda destacaban el PCE, con Santiago Carrillo, y el PSOE con Felipe González y Alfonso Guerra. También estaba el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que acabaría convergiendo en el PSOE. Y los partidos nacionalistas tuvieron una gran presencia en esta transición. En Cataluña el Partido Convergencia Democrática de Cataluña, y en el País Vasco el PNV. A España se le tenía que dotar de unas Cortes Generales que representasen al pueblo. Para ello había que introducir el pluralismo político, inexistente durante el régimen franquista, pudiendo crearse partidos políticos dentro de la legalidad que pudiesen presentarse a elecciones y así poder constituir dichas Cortes Generales. Adolfo Suárez, con este objetivo, presentó el proyecto de ley para la reforma política, ley que fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. Con esta ley se legalizaron los partidos políticos y se pudieron celebrar las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977. Una de las decisiones más difíciles que adoptó Adolfo Suárez durante su mandato fue legalizar al Partido Comunista Español en abril de 1977, para que concurriesen a las elecciones de junio de ese mismo año, además de conceder la amnistía de los presos políticos. En estas elecciones ganó Unión de Centro Democrático, UCD, el partido de Adolfo Suárez. La segunda fuerza política fue el PSOE y después el PCE y Alianza Popular. Este último partido fue creado por Manuel Fraga. Las reformas que se llevaron a cabo durante la transición no fueron del agrado de todos.
Estaban los defensores de mantener el régimen franquista y no adoptar ningún cambio para instaurar la democracia. La solución que tenían para hacer frente a todos esos cambios era dar un golpe militar que volviese a instaurar lo impuesto por Franco. Suárez, para evitar ese golpe militar, nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno, con el objetivo de controlar al ejército que amenazaba con dicho golpe. Las fuerzas de extrema derecha, guerrilleros de Cristo Rey o Fuerza Nueva de Blas Piñar, eran defensores del golpe militar que pusiese fin al proceso reformista. Por otro lado, estaban los grupos terroristas, ETA o el Grapo, que radicalizaban las posturas de las fuerzas de extrema derecha con sus atentados contra el ejército. El contexto económico en el que se produjeron los cambios no era favorable a los mismos. La crisis del petróleo de 1973 hizo un daño enorme al país, trajo paro e inflación. La situación era tan preocupante que se decidió en octubre de 1977 adoptar medidas entre las distintas fuerzas políticas y que los sindicatos diesen al gobierno una tregua, para no poner en peligro el proceso reformista. A estas medidas se las llamó Pactos de la Moncloa. La preautonomía de 1978. En septiembre de 1977, con Adolfo Suárez como presidente del gobierno, comienza el proceso preautonómico. En Cataluña se restableció la Generalitat que gobernó durante la Segunda República, y en el caso del País Vasco, se creó el Consejo General Vasco, en enero de 1978. Lo que se estableció en Cataluña y País Vasco fue rápidamente copiado por otros territorios, y se fueron creando por decreto ley distintos organismos preautonómicos. En el caso del País Vasco, todo comienza en mayo de 1977, cuando se firma el compromiso autonómico entre distintas fuerzas políticas, que tenían en común el deseo de dotar al País Vasco de un estatuto de autonomía. En primer lugar, concretaron quiénes se encargarían de redactar el proyecto del estatuto, que posteriormente debería ser elevado a las Cortes Generales para su aprobación, y decidieron que serían los parlamentarios elegidos en el País Vasco en las elecciones generales de junio de 1977. En las primeras elecciones democráticas después del franquismo, junio de 1977, se presentó el Frente Autonómico, coalición formada por PNV, PSOE y ESEI, Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra, con una lista común para la Cámara Alta, el Senado. El País Vasco debía elegir 10 senadores. De esos 10, 5 fueron del PNV, 3 del PSOE, 1 del ESEI y otro independiente. Por tanto, dicho Frente Autonómico obtuvo un enorme éxito. Debido al acuerdo que habían adoptado en el compromiso autonómico, se creó tras las elecciones de 1977, la Asamblea de Parlamentarios Vascos, formada por los parlamentarios elegidos en el País Vasco, es decir, por los senadores y diputados elegidos en los 3 territorios históricos. Dicha Asamblea de Parlamentarios Vascos establece una serie de objetivos: la amnistía total inmediata, el Estatuto de Autonomía, cooficialidad del euskera y la no presencia en Euskadi de los cuerpos represivos franquistas. Comenzaron a trabajar en el proyecto de preautonomía y que luego debían presentar al Gobierno central para su aprobación. La Asamblea lo tenía aprobado para septiembre de 1977. Navarra quedó excluida de dicho proyecto, pero siempre dejando las puertas abiertas para su incorporación. El Gobierno central, mediante decreto ley, promulga el 4 de enero de 1978, por el cual se crea el Consejo General Vasco, que tuvo como primer presidente a Ramón Rubial del Partido Socialista. Este consejo realizaría sus funciones hasta la aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía, pero hizo una gran labor gestionando las transferencias que iba haciendo el Gobierno central a favor del País Vasco. En 1979 se celebran unas nuevas elecciones generales para la renovación de las Cortes Generales. Estas dieron lugar al segundo Consejo General Vasco, cuyo presidente fue Carlos Garaycoechea, del PNV, que luego fue a su vez el primer lehendakari tras la aprobación del Estatuto. Constitución de 1978. Tras las elecciones de junio de 1977, una vez elegidas las Cortes Generales,
se creó una comisión constitucional para la elaboración de la Constitución, y dentro de esa comisión se eligió una ponencia formada por 7 diputados, llamados los Padres de la Constitución, encargados de la redacción de la norma suprema. Los 7 diputados fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD, Gregorio Peces Barba del PSOE, Jordi Soler Tura del PCE, Miquel Roca, que representaba a los nacionalistas catalanes y vascos, y Manuel Fraga de AP. El 31 de octubre de 1978 el Congreso y el Senado aprueba la Constitución por separado, sometiéndose a la ratificación por el pueblo mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978, un 89% de la población respaldó la Constitución. En el caso del País Vasco, el resultado fue en Vizcaya y Guipúzcoa no lo aprobó el 50% del censo, pero sí fue aceptada en Álava y Navarra. Estatuto de Gernika de 1979. La Asamblea de Parlamentarios Vascos encargada de redactar el estatuto creó una ponencia encargada de redactar el anteproyecto de estatuto. Estuvo formada por 20 miembros, de los cuales 5 eran del PNV, 5 del PSOE, 3 de UCD, 2 de Euskadiko Esquerra, 1 de AP, 1 de ESI, 1 independiente, 1 del Partido Carlista y otro del PCE. Llegó a haber 17 proyectos, pero finalmente fue uno de ellos ratificado por la Asamblea de Parlamentarios en diciembre de 1978, y después de las elecciones de marzo de 1979, la segunda Asamblea de Parlamentarios volvió a ratificarlo. Dicho proyecto se elevó a las Cortes Generales, para su debate y aprobación. Finalmente fue aprobado en Madrid, tras duras negociaciones donde participó personalmente Adolfo Suárez. A continuación se sometió a referéndum en el País Vasco el 25 de octubre de 1979, con la oposición del partido político Herri Batasuna y la extrema derecha. El estatuto fue aprobado como Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.